Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio al mundo de los que vivían sin Dios. Estudiemos juntos, Segunda de Pedro, capítulo 2. Nuevamente, bienvenidos amigos, amigas a Momento de Esperanza. Qué gusto saludarte esta mañana. Muchas felicidades por seguir en este plan de todos los días abrir la palabra de Dios. Y como hemos dicho, lo más importante es que tú puedas abrir la Biblia y tú dediques unos minutos, un buen tiempo para orar, porque eso es lo que realmente te va a dar vitalidad y fortaleza espiritual, te va a dar la claridad mental para poder tomar decisiones, pero sobre todo, lo más importante, te va a dar la certeza, la confianza que Dios está contigo. ¿Sale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy sigue siendo un desafío porque contiene varias frases interesantes y hasta cierto punto complejas. Sin embargo, hay que recordar el contexto, el tiempo en que se dijo, a quién se le dijo y sobre todo, por qué ellos comprenderían este mensaje. De manera general, el punto del capítulo número 2 es hablar de los falsos profetas y los falsos maestros. Sabes que eso siempre ha existido. Si lo recuerdas, hace más de un año cuando comenzamos el estudio, que comenzamos allá por Jeremías y Ezequiel y Daniel, y bueno, esos grandes profetas, Isaías también, veíamos la gran influencia y sobre todo la terrible influencia de los falsos profetas. Si lo recuerdas, veíamos cómo Jeremías, Ezequiel no lo podían creer y decían, no sigan a esos falsos profetas, lo que ellos están anunciando solo va a traer más destrucción. Y hemos estado siempre tratando de que nos quede claro, de ir a la palabra de Dios, de ir a la Biblia, de ir en oración. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que nos engañan, pues no son personas que abiertamente uno los ve, que son gente malvada o gente que está perdida en el mundo. No, muchas veces son personas religiosas, son personas que dominan también el estudio, el conocimiento de la Biblia. Sin embargo, lo usan para sus propios beneficios y por supuesto, tienen un carisma extraordinario, tienen una forma de ganar a la gente, tienen un don de gentes, la gente va detrás y cuando se dan cuenta de las terribles consecuencias, pues a veces, pues podríamos decir que es demasiado tarde, ya que pues les han quitado su dinero o los han llevado a tomar decisiones desastrosas. Así que el capítulo de hoy básicamente presenta cómo vendrían y en algún momento nos deja ver que ya estaban llegando estos falsos maestros y falsos profetas. Versículo número 1. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y sus vergonzosas inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Fíjate, la primera idea que aquí queda es que así como en el pasado los hubo, y fueron castigados y fueron destruidos, también los que estarán por llegar o los que habían llegado ya, también serían destruidos. Si te das cuenta, uno de los puntos más relevantes es que traerían herejías. ¿Qué es una herejía? Es una idea contraria al conocimiento bíblico ya establecido. También negarían a Jesucristo. Recuerda que eso ya lo hemos visto, cómo hubo ideas de negar la divinidad o la humanidad de Jesús. Eso lo vimos bien reforzado, pues en Hebreos, en Romanos también estudiamos un poquito de eso. Pero también traerían inmoralidad, malas enseñanzas e inmoralidad. Y mis amigos, en un mundo, en el Imperio Romano, donde había mucha perversión, estos falsos maestros dirían que estaban permitidas ciertas cosas que Dios había establecido que se dejaran. Pero también otro punto que aquí leímos es el amor al dinero por parte de estos falsos maestros, con ideas bien ingeniosas para quitarles el dinero a las personas. Y vuelvo a preguntar, como decíamos en la introducción, ¿eso se ha acabado? Claro que no. Sigue habiendo este tipo de falsos maestros y falsos profetas, pero por su
ingenio, por su carisma y por lo elaborado de sus argumentos, ¿cuántas personas no han caído? ¿Por qué? Básicamente por lo que hemos estado diciendo, la falta del estudio personal de la palabra de Dios. Del versículo número 4 al versículo número 10, deja la certeza de que van a ser castigados y destruidos. Ojo, hay 3 ejemplos. En el versículo número 4 dice, ni siquiera Dios perdonó a los ángeles que pecaron. Aquí se refiere o se entiende que se refiere a los ángeles caídos, a los que fueron expulsados con Satanás del cielo. También se refiere a los que perecieron en el tiempo de Noé. Y también se refiere a los que murieron en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Si te acuerdas, allá en Génesis hay ese relato de esas ciudades perversas que fueron destruidas. Antes de entrar en otros detalles, ¿por qué Pedro tiene que dejar claro que así como estos 3 fueron castigados, los ángeles caídos, los del tiempo de Noé y la gente de Sodoma y Gomorra, ¿por qué dice así serán castigados estos falsos profetas y falsos maestros? Mis amigos, pues el énfasis está en que mucha gente no cree. Mucha gente se le hace difícil creer, oye, estos son, pues quizá tenga una u otra idea contraria, pero estos son hombres de Dios, son gente que hace milagros, son gente extraordinaria. Lo que aquí nos deja claro, apreciados amigos, es que aunque para alguien podría sonar difícil de creer que estas personas recibirán un castigo por lo malo que están haciendo, que ya lo vimos, el castigo es certero, el castigo es seguro. Bueno, una de las frases interesantes es el versículo 4, donde dice que esos ángeles que pecaron fueron arrojados al infierno dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Algunos ven aquí o interpretan pues un lugar oscuro y frío, ¿verdad? Que se le puede llamar el infierno, un lugar de perdición donde ellos estaban encerrados. Lo que dicen los comentarios y los que analizan un poquito más dicen que pues no necesariamente se refiere a eso. ¿Por qué? Porque esa idea no es bíblica. Porque a lo largo de la Biblia nosotros nos damos cuenta que no hay un lugar de tormento donde estén las personas quemándose sin fin o sufriendo sin fin. Pero sí, estas ideas las tenían las personas en el tiempo de Pedro. La gente tenía ciertos conceptos y principalmente la gente griega tenía estas ideas. Entonces, como que para los lectores, o exactamente para los lectores, esto podía tener cierto sentido, o para ellos podría tener cierta manera de comprender lo que Pedro estaba diciendo. Sin embargo, lo que deja claro es que estos ángeles que cayeron, pues están en espera de su juicio final. Cuando Jesús vino y murió en la cruz, todos estos huestes satánicas fueron desenmascaradas y quedó claro que su destino es la perdición. Bien, también algo importante que tiene que ver con Sodoma y Gomorra, pues es que fueron ciudades que fueron destruidas por el fuego de Dios y hoy no están pues más aquí. Bien, vamos al versículo número 10. Aquí hay otro asunto también interesante. Dice, Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de estos seres sobrenaturales. Les digo, para algunos de nosotros podría sonar un poquito difícil de comprender o qué quiere decir Pedro. El punto de Pedro es que estos falsos maestros eran tan ignorantes de los conceptos bíblicos o de los conceptos del conocimiento de Dios. Eran tan ignorantes, pero también por otro lado eran tan arrogantes, tan orgullosos, se sentían tan llenos de poder que ellos mismos se atrevían de hablar de cosas como lo que tiene que ver con, estas palabras tienen que ver con esos seres sobrenaturales. La mayoría interpreta que tienen que ver con los ángeles caídos o con Satanás. Fíjate, lo que está diciendo es que estos falsos profetas, falsos maestros, son tan ignorantes y tan orgullosos que se atreven a tratar a la ligera,
hablar cosas contra estos seres que ni siquiera se dan cuenta lo poderosos que ellos son. Ahora, no tiene no tiene que ver esto con que nosotros debemos tener un respeto o debemos nosotros, sí, más que nada un respeto contra Satanás y sus ángeles, sino que nosotros debemos tener claro el concepto de quiénes son estos seres y por lo tanto nosotros no tomamos a la ligera los temas contra estos seres. No andamos haciendo como retos, podríamos decir, o tratar de pensar que ellos son seres inferiores a nosotros. Estos seres de Satanás y sus ángeles, por supuesto que en fuerza, en conocimiento y en poder, pues superan al ser humano. Nosotros no deberíamos tratar esos temas a la ligera. Pero bueno, por eso dice que estas personas estaban totalmente perdidas. También del versículo número 12 al versículo 16 nos recuerda cómo en el pasado también hubo falsos maestros como Balaam, que por ganancias personales y por engaño, pues también cometieron errores y en este caso pues fueron instrumentos del enemigo. Así también estos falsos maestros, por deseos de ganancias personales, por ignorancia, ellos estaban cometiendo también errores. Versículo 17 al versículo número 22 nos presenta las promesas que estos falsos maestros estaban haciendo. Ellos prometían, ellos daban como buenas noticias, sueños, interpretaciones y sus conceptos acerca del futuro, acerca del conocimiento de Dios. Y lo que aquí dice, versículo número 17, estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Promesas huecas, promesas falsas, promesas que ellos no podían cumplir, simplemente engañaban y también seguían sujetos a los pecados que ellos condenaban, pero también cuando se les permitía o cuando ellos podían, enredaban a estos que los escuchaban en esos mismos pecados que ellos estaban viviendo. Si te das cuenta, y bueno, a mí me parece de todos los relatos que hemos leído de falsos profetas y falsos maestros, que los hemos venido leyendo a lo largo del Nuevo Testamento y del Antiguo, me parece que este es uno de los relatos más abiertamente condenatorios con estas personas y también los desenmascara, de veras los desenmascara como no lo han hecho otros escritores. Apreciados amigos, hoy que reina la confusión, hoy que hay tantos maestros, hoy que hay tantos influencers a través de las redes sociales, de mucha gente que pretende enseñar, creo que el consejo es: vayamos a la Biblia, vayamos al estudio de la palabra de Dios, vayamos y pidamos al Espíritu Santo que nos guíe. Si lo que alguien dice es de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que hemos venido leyendo, escuchemos. Si no lo es, no lo va a ser, no lo será y será un falso maestro que de alguna o de otra forma afectará tu vida espiritual. Querido Dios y Padre, ayúdanos para reconocer tu palabra, reconocer la verdad, ayúdanos para permanecer en ella, pero sobre todo, Padre, ayúdanos para que no seamos ingenuos, para que no caigamos y no seamos seducidos por un carisma o por alguien que con supuestas autoridades y supuesto conocimiento nos enreda o nos aleja, nos aparta de ti. Danos sabiduría, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Siga abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.